Alberto Ruscolequier en Directo al Hueso. Muy bien, ya arrancamos bien tempranito a la mañana con nuestro compañero, el doctor Alberto Ruscolequier. Alberto, ¿cómo estás? Muy, pero muy buen día. ¿Qué decís? ¿Qué tal? Muy buen día, Martín. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. ¿Vos cómo estás, Alberto? Bien, bien. Afortunadamente bien. Bien, me alegro mucho. ¿En casa? Bueno. Sí, por supuesto. Ahora ¿Sos de levantarte ¿Te levantás por nosotros o sos de levantarte temprano los sábados, Alberto? No, en general me levanto temprano. Pero aparte, como viste, uno recibe información de muchos países. Acá, por ejemplo, tenés diferencia de horario. Europa está 4 horas adelantado. Claro. Por ejemplo, Asia está 12 horas adelantado. O sea que ya a las 8 de la mañana estás inundado de información. Claro, tenés razón. Claro. Absolutamente. Claro. Así que bueno, bien, es lo Alberto. que tenemos. Bueno, hoy te voy a traer 2 por 1 vamos a hacer hoy, ¿te parece? Perfecto. Me encanta con vos, me encanta. 2 por 1. Bien, un temita que de alguna manera explotó fue que el día jueves se tomó conocimiento aparentemente de que hubieron fotógrafos dentro del día 7 de octubre, juntamente con los terroristas de Hamas que entraron a Israel. Y entonces uno se pregunta, ¿pero cómo puede ser? Estos periodistas estaban dentro de los terroristas de Hamas, filmando hombro a hombro lo que estaba pasando. En consecuencia, todo este tema, estos periodistas ya tenían información del ataque. Y esto fue así. Ahora, la pregunta es, ¿estos periodistas eran independientes o eran empleados de las cadenas importantes? Y cuando te hablo de cadenas importantes... No me cierra mucho eso, Alberto. Bueno, sí, hay una explicación. Y te voy a explicar. Hay, digamos... Estas personas, en realidad finalmente son fotógrafos independientes. Esto hay que decirlo, estamos hablando de 4 fotógrafos gazatíes, o sea, son de la Franja de Gaza. Bien. Ahora, el tema es que uno se pregunta, ¿qué estaban haciendo allí tan temprano? Tal cual. En lo que normalmente tenía que haber sido una mañana de sábado. Fue coordinado con Hamas, aprobaron los respetables servicios de noticias. Cuando hablo de servicios de noticias, agarrate, estoy hablando de Reuters, estoy hablando de CNN, estoy hablando del New York Times, estoy hablando de la Associated Press, estoy hablando de los medios más grandes del mundo. Entonces la pregunta es, estos medios que publicaron las fotografías estaban obviamente con los terroristas infiltrados. Entonces uno se pregunta, ¿estos fotoperiodistas trabajan como empleados o son independientes? Y si trabajan como empleado de medio y vos me querés entender que algún medio estaba enterado de algo, para mí los medios esos son cómplices de la masacre. Exactamente, pero en realidad no son empleados, pero sí es cierto que entregaron toda la información, y cuando hablo de información me refiero a las fotos de la matanza que estaban ocurriendo en ese mismo momento. Entonces, yo creo que se ha traspasado una frontera periodística, porque los medios sabían que esas fotos, que está fotografiando directamente la matanza en vivo y en directo, tuvo que haber sido obtenida en ese momento. Entonces un medio periodístico importante dice, ¿pero cómo? Este tipo estaba coordinado con los terroristas adentro de la matanza. El tema se la va a seguir trayendo, porque obviamente va a haber no solamente situaciones penales, vamos a ver cómo se van a defender los medios. Yo como país y como país de justicia independiente, al fotógrafo, al medio, al periodista que estaba sabiendo que iban a matar gente, lo hago cómplice y lo juzgo por cómplice de asesinato. Pero por supuesto, pero el tema es el siguiente, no es solamente estos fotoperiodistas, sino se va a ver con las demandas judiciales que posiblemente se presenten, si es verdad que ellos eran independientes o tenían algún lazo. Y finalmente, si estos medios importantes sabían que esto estaba sucediendo y publicaron la foto que en realidad estaba de alguna manera no solamente traspasaron una frontera ética, sino vamos a ver qué tipo de responsabilidad legal pueden llegar a tener. Hasta ahora esta es la información que hay. Por supuesto que esto provocó un tembladero en todo el mundo de la periodística. Y seguro, obviamente, por supuesto, a uno como comunicador, ¿cómo no lo toca? O sea, esto va directamente a tu moral, independiente o no independiente. Si tenías esa información y no la brindaste a quien correspondía, al gobierno de Israel, que fue completamente masacrado en uno de los históricamente momentos más horrorosos de nuestra historia como humanidad, ¿cómo dormís a la noche? Yo la verdad es que no entiendo. Aparte de lo fundamental, si estos medios, ya te repito, Reuters, Associated Press, CNN, The New York Times, sabían que estas fotos estaban filmadas en ese mismo momento, esto evidentemente de alguna manera
manera probaba que estos supuestos fotoperiodistas estaban en combinación con los terroristas. Y el segundo comentario, ¿te atreves a publicar esto sabiendo de la fuente de donde vinieron? Entonces filmaron el asesinato de civiles, filmaron el abuso de cadáveres, filmaron el secuestro de hombres y mujeres, y esto cruzó todas las líneas rojas. Y Claro, estoy hablando de las claro. líneas profesionales, incluso las líneas de moral, que son fundamentales. Eso. Obviamente, como bien dice Martín, estos periodistas fueron cómplices de crímenes de lesa humanidad, Claro. porque las acciones fueron contrarias a la ética profesional. Claro. Entonces, esto es la información que queríamos compartir con ustedes. Bien. La verdad que uno no se termina de sorprender hasta dónde llega la situación. Entonces uno se pregunta, ¿eran fotoperiodistas? ¿Eran infiltrados? Y estos medios publican, si son infiltrados, tienen la misma responsabilidad que los terroristas, y los medios publican informaciones de los terroristas que fueron obtenidos de esta manera. Se ha traspasado, como claro. te digo, una línea total y absoluta. Así que vamos a ver cómo sigue el tema. Pero como yo te prometí, Martín, y te dije de mañana, vos también, Tamara, que vamos a hacer 2 por 1, voy a hablar de un temita que es muy importante, que prácticamente no se habla. Sí. Viste, cuando hablamos de Estados Unidos estamos hablando no solamente de un país enorme, sino de un país que tiene universidades de excelencia, ¿correcto? Hay un grupo de universidades que están agrupadas dentro de lo que se denomina, bueno, en inglés es Ivy League, que quiere decir la Liga de la Hiedra. Bueno, no importa. En ese grupo están las 8 universidades más, quizás las más importantes de Estados Unidos y quizás las más importantes del mundo. Hay otras universidades importantísimas que no están dentro de ese grupo. ¿Pero por qué te comento esto? Porque se probó, esto es una denuncia que estaba viendo tapada, que estas universidades recibieron dinero de Qatar, este país que financia el terrorismo. Y cuando te digo esto, te estoy diciendo que 1.300 millones de dólares ya se ha probado que han recibido de Qatar en los últimos años. ¿Escuchaste? 1.300 millones de dólares. Sí. Ahora la pregunta es, ¿cómo es que estas universidades actuaron? Entonces, vos sabés que desde el año 1965, en Estados Unidos de Norteamérica, hay una ley que obliga a las universidades que reciben donaciones a partir de los $250.000, tienen que identificar quiénes son los donantes. Por estas universidades, por ejemplo, te voy a dar dos de ellas que son gigantes, Yale y Harvard, que son quizás las más importantes de Estados Unidos, Sí, recibieron estos dineros y ocultaron al gobierno norteamericano quiénes eran los donantes. Esto provocó que lo que sería el equivalente del Ministerio de Educación empezó una investigación que fue intimado tanto Yale como la Universidad de Harvard a que explique por qué no informó. Esto es gravísimo. Perdón, hasta ahora estas universidades no lo han informado. Pero asociámelo, Entonces, la pregunta es, pero ¿con qué me lo querés asociar esto? Bueno, ahora te lo voy a asociar con que en el último año, por ejemplo, los ataques antisemitas dentro de los campus universitarios fueron enormes. En los últimos tiempos ha subido 400% el tema del acoso y los atentados contra los judíos que estudian dentro de estas universidades. Dame una forma de acoso, que che, judío, andate de la universidad, ¿cómo es? Por ejemplo, te están intimando agresiones físicas, agresiones morales, ¿me entendés? De todo tipo. En consecuencia... Pero ¿cómo lo desidentifican? ¿Son judíos observantes? Porque no es fácil identificar... Sí. Martín, vos cuando estés en una universidad sabés quién es judío, sabés quién es musulmán. Cuando estás en tu clase, en tu grupo, sabés quién es. No, Bueno, ¿por qué voy a saber? ¿Cómo? No me digas que no, yo estudié en las universidades, vos sabés quién es judío, quién es cristiano, quién es musulmán. Obviamente que sí. ¿Pero me lo decís por el apellido, Alberto? Pero por muchas cosas, porque cada uno se identifica como es, la gente se conoce. Vos estás en un grupo de 40 personas estudiando, 30 personas en tu clase, vos sabés quiénes son cada uno. Y aparte, en los campus universitarios se hacen manifestaciones contra el Estado de Israel, contra los judíos, manifestaciones que están enarboradas por algunos casos por grupos nazis y en otro caso por gente de izquierda que tiene una postura totalmente fanática y loca con respecto al Estado de Israel. Te insisto, las agresiones antisemitas han subido 400%, a punto tal que la semana pasada se reunió el esposo de la vicepresidenta norteamericana con Biden y para charlar y hablar de este tema que le está preocupando muchísimo. Pero la pregunta es, tenemos una correlación entre el dinero que viene de Qatar, país que financia el terrorismo, y el aumento enorme del antisemitismo en las universidades. Ahora, la pregunta es, evidentemente estas universidades están promoviendo posiblemente a cargos académicos importantes dentro de las universidades
precisamente a gente que tiene una postura totalmente antisemita, porque si vos tenés donantes gigantescos que te dan una cantidad de dinero importante, supuestamente una parte del directorio o de estas comités de los docentes están siendo promocionados personas que tienen esta actitud totalmente anti-israelí y antisemita. Es un tema que preocupa muchísimo. Pero también te quiero comentar que se han detectado donaciones enormes, también de China. Ahora bien, fíjate vos, ¿por qué China? China tiene un brazo que se denomina Fundación Confucio, así se llama, y tiene más de... ¿cómo te puedo explicar? Más de 100 fundaciones dentro de las universidades norteamericanas. Se ha probado, por ejemplo, que en una universidad, por ejemplo, un profesor le vendió por dinero a esta Fundación Confucio datos que permiten, escucha esto, que permiten hacer la vigilancia masiva por temas biométricos. ¿Por qué China estaba interesado en esto? Porque China tiene un tema que está teniendo en campos de concentración, por así decirlo, a los musulmanes, que es la minoría uigur. ¿Te acuerdas que habíamos hablado con esto del tema? Sí, claro, China recuerdo. Tiene, claro. tiene 1 millón, 2 millones que están presos. Sí. Entonces, ellos quieren tecnología de cómo controlar a las personas, saber en qué momento y en cada momento dónde están. Entonces, en esta universidad importante norteamericana se está utilizando una especie de ADN biométrico y que finalmente esta investigación en la universidad, este profesor le vendió los secretos de la investigación, se lo vendió el gobierno chino. Además, se ha probado que China también, a través de esas donaciones, ha recibido información que fue recibida, por ejemplo, por empresas enormes chinas, como por ejemplo Huawei, a punto tal de que esto ya provocó un escándalo en Estados Unidos, porque dicen, por un lado tenemos un enfrentamiento con respecto al terrorismo. Qatar está financiando cifras enormes dentro de las universidades norteamericanas, donaciones que ni siquiera se blanquean por parte de la universidad. Por otra parte, tenemos el enfrentamiento con China, y China está arrasando con donaciones en las universidades, accediendo a investigaciones de las universidades de primer nivel, y esto atenta contra la seguridad norteamericana. Estos son los temas en cuestión que se están discutiendo en este momento, poco tratado en los medios, pero es un tema que tiene una preocupación enorme. Entonces tenemos Qatar, financiador del terrorismo, no solamente a Hamas, sino financiador también dentro de las universidades norteamericanas. Y te quiero dar un dato, en una universidad famosa, que es la Cornell, hubo un profesor que cuando fue el día del ataque, el día 7 de octubre, publicó un tuit, en la cual dijo que él se sentía energizado y alentado por la matanza que hizo Hamas de los judíos en el día del 7 de octubre. Fue tal el escándalo que esto provocó que él al otro día borró el tuit. Lo que te quiero decir es que el antisemitismo en las universidades norteamericanas es enorme. No todo es una panacea en Estados Unidos. Eso es lo que quería comentar con ustedes. Espectacular, Alberto, muy interesante, porque el tema yo lo venía tocando y vos lo explicaste bastante fácil y simple. Me extraña, estos dos temas son temas, extraños temas y difíciles de razonar y decir, ¿es verdad esto? El tema de que había fotógrafos o periodistas independientes que, a sabiendas de que Hamas iba a matar gente, priorizaron su función periodística antes que la vida humana, me deja pensando. Ese es uno de los temas. Y esto de las universidades también, porque lo estaba siguiendo y lo explicaste perfecto, Alberto. Bueno, Albertito, querido, te mando un fuerte abrazo. Fin de semana, un abrazo enorme y chao, Tamara. Gracias a todos ustedes. Chao, Gracias Alberto, a vos. gracias. El doctor Alberto Rusco le quiere...